Bueno, vamos a empezar con un vistazo general a nuestro manual y antes de empezar con el vistazo general, déjenme decirles que hay tres cosas que debemos recordar antes de que entremos al manual. Tres lecciones que yo aprendí. La primera es que yo aprendí el manual, lo memoricé cuando yo tenía 19 años, recién convertido, porque crecí en la iglesia de Nazareno y resulta que era presidente de jóvenes y cada vez que yo quería hacer algo en la iglesia, que quería yo hacer un plan, hacer una idea, siempre la respuesta que me daban los líderes de la iglesia era esta: no, hermano, porque el manual dice. Y entonces lo que sucede es que, y entonces muchas ideas que el Señor ponía en mi corazón, muchos planes de joven, y el obstáculo más grande era: no, hermano, porque el manual dice. Y yo, como recién convertido y creciendo en la iglesia de Nazareno, que yo sabía mucho del manual, yo dije, voy a ir a conocer en detalle al manual, porque al manual le echamos la culpa de cosas que realmente no están en el manual. ¿Y saben qué descubrí? Es cierto, muchos de nosotros, sin intenciones, pero muchos de nosotros no conocemos el manual a detalle, pero solo lo citamos. Y lo citamos sin contexto y lo citamos sin razón, solo lo citamos. A veces citamos el manual de 1974, que fue el que nos aprendimos, y no nos hemos dado cuenta que el manual ya ha cambiado 40 años más tarde. Primera cosa, lo que le estoy presentando a ustedes es producto de una experiencia de un líder juvenil de la iglesia local que muchas veces le presentaron el manual como al chico malo de la película. Y me di cuenta de que el manual no era el chico malo de la película, pero que lo usábamos como tal. Segunda lección que yo aprendí. Estando como director regional, nos tocaba participar en la capacitación de superintendentes distritales. Y recuerdo que el superintendente general en aquel entonces era, que me aprendí muchísimo de él, el doctor Paul Cunningham, quien falleció en el mes de julio ahora, recién este año pasado. Y él, a todo superintendente nuevo que llegaba, le daba una copia del manual y le decía lo siguiente: este es su gran amigo. No sustituye a la Biblia. La Biblia es su marco general. La Biblia es su sustento teológico, su sustento de conducta y su sustento ministerial. El manual es un buen amigo que le va a ayudar a usted a no meterse en problemas y le va a ayudar a salir de problemas. No es el manual la Biblia. No permita que la iglesia de Nazareno sea más conocida por el manual que por nuestra doctrina. Hicimos una encuesta en América Latina y lamentablemente más del 75% de nuestros miembros en países que tenían más de 50 años, como Bolivia, Perú, Argentina, México, Guatemala, en estos países los miembros de la iglesia de Nazareno conocían más a la iglesia por el manual que por la doctrina. Este es un error. El manual facilita la misión de la iglesia. Facilita la misión de la iglesia. Es diseñado para dar estándares de ortodoxia, pero no es el elemento último en la iglesia. Y por último, la última lección fue esta: la interpretación del manual es tan grande, es tan miope como su visión. Algunos de nosotros vemos el manual de este tamaño. Entonces, todos lo circunscribimos a este tamaño. Y entonces, utilizamos el manual para restringir. Para otros, el manual es de este tamaño. Utilizamos el manual para dirigir y para proteger. Para mí, el manual es del tamaño de su pantalla. Es exactamente del tamaño de su pantalla. ¿Por qué el manual es de ese tamaño para mí? Porque, número uno, establece marcos, es decir, el manual establece marcos, pero es tan amplio, mis amados hermanos, el manual es tan amplio que me permite facilitar, me permite proteger a la iglesia, proteger la integridad ministerial,
pero también me permite encontrar mecanismos para maximizar la misión. Su interpretación del manual permite que el manual sea utilizado como un instrumento de opresión o como un instrumento de misión. Yo se lo vengo a presentar a ustedes como un instrumento de misión. De hecho, el manual, oigan lo que dice el manual. El manual dice, con la Biblia como nuestra guía suprema, iluminada por el Espíritu Santo, el manual es un documento de gobierno que representa la declaración de fe y las prácticas y políticas del gobierno de la denominación. El manual no es el elemento supremo. La guía suprema es la Biblia. El manual es el documento de gobierno. Por tanto, es importante que nuestros miembros se familiaricen bien con el manual. ¿Cuál es la historia de la iglesia? Las doctrinas y prácticas éticas de un nazareno ideal. El apego a las instrucciones contenidas en las páginas del manual, ¿qué es lo que, si tenemos apego, ¿saben qué producen? Lealtad y fidelidad, tanto a Dios como a la iglesia. ¿Y para qué usamos el manual? Para aumentar la efectividad y la eficiencia de nuestros esfuerzos espirituales. Así rápidamente les voy a decir cuál. El manual tiene un total de 7 partes esenciales. El primero es la Constitución. La Constitución de la Iglesia Nazareno son los artículos del 1 al 27. Esta Constitución solamente se puede enmendar cuando la Asamblea General la aprueba en 2/3 partes del voto y luego todas las asambleas de distrito de todo el mundo, fase 2 y fase 3, lo ratifican con un voto a nivel de iglesia local, a nivel de distrito local, perdón. Ese es el nivel más profundo, es la Constitución. Allí, en la Constitución están los artículos de fe. Eso no los puede cambiar cualquiera. Eso requieren 2/3 partes, porque es la esencia de quienes somos. 2/3 partes de la Asamblea General y luego 2/3 de todos los distritos, fase 3. No es fácil cambiar la doctrina de la Iglesia Nazarena. Tiene también la definición de la iglesia, es decir, nuestro concepto de membresía y los artículos de organización y gobierno. Este grupo solo se puede cambiar de una manera bien compleja. Y lo hacemos intencionalmente para que no venga alguien por ahí con una nueva fuente de doctrina, neopentecostal, neoliberalista, neosocial, lo que sea. No. Esto nos lleva a un promedio. Si se va a cambiar los artículos de fe, llevan un promedio de 8 años para poder cambiarlo y requiere 2/3 partes. La segunda parte esencial es el pacto de conducta cristiana. Ahí es donde están nuestros pactos de comportamiento. El pacto de conducta cristiana puede ser cambiado. Nosotros le llamamos que tiene un nivel de ratificación y enmienda nivel 2. ¿Por qué? Porque solo puede ser cambiado por medio de un voto de 2/3 partes de la Asamblea General. Y ahí están los pactos. Todos los pactos, las cosas a las que la conducta cristiana de los nazarenos está establecida. La tercera parte del manual es el gobierno. El gobierno de la iglesia, tiene un nivel de ratificación 3, es decir, se puede haber cambios, pero los cambios necesitan el voto de mayoría simple de la Asamblea General. Y tenemos varios niveles de gobierno. El gobierno local, que es la sección 100 del manual, el gobierno distrital, que es la sección 200, y el gobierno general, que es la sección 300. La cuarta parte del manual es la parte que se refiere a educación superior, y tiene un nivel 3, nivel de 3 de enmienda, es decir, que puede ser enmendado nada más por el voto mayoritario de la Asamblea General. El siguiente nivel, la siguiente parte son las regulaciones sobre el ministerio cristiano. Aquí es donde hablamos sobre ordenaciones. Aquí es donde hablamos sobre el proceso de reconocimiento. Es el área de credenciales. Y en la sección 500 del manual, porque tiene que ver con credenciales. Esto afecta generalmente solo a ministros
locales, ministros distritales, ministros globales. Y es la sección 500 del manual. Luego está la parte que se llama la administración judicial. La administración judicial del manual es la parte 600. Déjeme decirle, esta es la parte 4, la parte de la sección 500 y la 600 es la que más se abusa porque es la que menos entendemos. Y es la que más mal aplicamos. Luego están los rituales, que es la sección 700. Luego están las constituciones de la MNI, de la JNI y de MIED. Y estos, el nivel de ratificación, enmiendas y nivel 4. Cada constitución, cada convención puede cambiar sus artículos. Y por último, los asuntos morales y contemporáneos, que es la sección 900. Esta se enmienda, se ratifica, es el nivel 5 porque se ratifica cada 3 asambleas generales, se decide si se queda o no en el manual. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes las preguntas más comunes. Tal vez algunas de sus preguntas ya están allí. Las preguntas más comunes acerca del manual están, vamos a empezar con el gobierno local. Las preguntas más comunes son sobre membresía. Hermano, ¿qué tipo de membresía tenemos? El manual 107 y 108 establece que hay 2 tipos de membresía. La membresía asociada, o que nosotros le llamamos ahora miembros. ¿Cuál es el término en español, hermano Cristian, para fellowship members? Miembros en comunión. En comunión. Miembros en comunión y miembros plenos. Un miembro en comunión, y lamentablemente la terminología, la que la traducción que dieron, lamentablemente no traduce bien al español. Porque tenemos miembros en comunión, es la traducción del inglés fellowship, y luego miembros en plena comunión. Para nosotros, en español, nos hubiese quedado mejor que los términos hubieran quedado los mismos. Miembros asociados y miembros en plena comunión. Los miembros el manual lo traduce como comunión, pero realmente son asociados. Son aquellos miembros que están de acuerdo, con las partes, están de acuerdo con partes de nuestra doctrina o partes de los pactos, pero no están de acuerdo con todo. Y como no están de acuerdo, por ejemplo, hay unos que les gusta el gobierno de la iglesia, les gusta cómo predicamos, les gusta cómo votamos, les gusta todo eso, pero tal vez no les gusta. Algunos que dicen, ay hermano, a mí me gusta, pero fíjese que yo tengo este asuntito ahí en mi vida personal que no lo dejo todavía. Estos miembros no pueden ser miembros en plena comunión, pero los distritos pueden desarrollar un listado aprobado por los distritos para ver qué características puede tener un miembro asociado. Ahora, un miembro asociado quiere decir que es alguien que llega a la iglesia y que es parte del compañerismo de la iglesia, pero no goza de los derechos ni las obligaciones de un miembro en plena comunión. El distintivo más grande de un miembro en plena comunión versus un miembro asociado es que un miembro en plena comunión es alguien que tiene derecho a votar, derecho a ser electo y derecho a tener lo que decimos en nuestros países, privilegios, a tener un ministerio en la iglesia local. Un miembro asociado no tiene el privilegio de votar, de ser votado y de tener privilegios en la iglesia. Y la otra pregunta que nos han hecho es, ¿y si tenemos una iglesia tipo misión, podemos tener membresía en la iglesia tipo misión? Sí. Manual 107.2 dice, desde donde la organización de la iglesia no ha sido efectuada, una iglesia tipo misión recibirá miembros de acuerdo a los párrafos de membresía, es decir, puede tener miembros asociados y miembros en plena comunión, y registrarlos como miembros de la iglesia del Nazareno en las estadísticas
aunque la iglesia aún no esté organizada. La siguiente pregunta que tenemos a menudo en cuanto es la reunión anual de la iglesia. Nos han hecho estas preguntas. La reunión anual de la iglesia, ¿quién la preside? ¿Quién preside la reunión anual de la iglesia? El pastor es el presidente. Manual 113.5 dice, el pastor es el presidente ex oficio de la iglesia local. Generalmente es quien preside la reunión anual de la iglesia. Ahora, en países como los nuestros, como Guatemala, Perú, Bolivia, México, Argentina, recuerdan ustedes que en los 70s, cuando llegaron los misioneros, en el manual antes de 1985, del manual del 85, quien presidía, de acuerdo al manual, quien presidía las reuniones anuales era ¿quién? El superintendente de distrito. Y ahora, hasta la fecha, muchos superintendentes dicen, es que solo yo puedo presidir la reunión local. Oigan lo que dice el manual. El pastor, quien es el presidente ex oficio de la iglesia local, presidirá las reuniones anuales o extraordinarias de la iglesia. Ahora bien, el manual también dice que lo puede hacer el superintendente de distrito o el superintendente general en jurisdicción o alguien nombrado por el superintendente de distrito o por el superintendente general. Es decir, en condiciones normales, el pastor debe y puede presidir la reunión anual de la iglesia local. Pero hay circunstancias en las que el superintendente del distrito puede. Óiganla esto, puede. La iglesia local no tiene la obligación de aceptar que el superintendente de distrito presida su reunión anual, a menos que la iglesia local vaya a tener un voto. Si va a tener el voto del pastor ese año, no es recomendable que el que va a ser votado presida su propia asamblea. Entonces, en este caso, quien preside es el superintendente de distrito. O si la iglesia es una iglesia que está enfrentando tensiones y crisis y el superintendente tiene familia en la iglesia local y entonces el superintendente general puede y tiene la oportunidad de presidir la reunión anual. Pero bajo condiciones normales, ¿quién preside la reunión anual? Es el pastor de la iglesia local. Las elecciones. ¿Cómo desarrollamos las elecciones? ¿Quiénes votan? En la reunión anual de la iglesia, solo miembros activos en plena comunión votan. ¿Y quién es un miembro activo en plena comunión? Alguien que ha aceptado todo el manual, todo el manual. La doctrina, el gobierno, los pactos de conducta cristiana, todo el manual y que haya cumplido 15 años de edad. El llamamiento pastoral es otra cosa en la que tenemos muchísimas preguntas. Nos hacen esta pregunta, ¿quién inicia el llamamiento pastoral? El superintendente distrital. El artículo 115 del manual dice que un presbítero, un ministro licenciado, puede ser llamado a pastorear una iglesia si 2/3 partes de la iglesia han votado en una reunión debidamente convocada o en una reunión extraordinaria. Siempre y cuando se cumpla lo siguiente, oigan estos. La nominación ha sido aprobada por el superintendente de distrito. El superintendente de distrito tiene el derecho y la obligación de aprobar la nominación de un candidato pastoral. Si el candidato es un miembro de la iglesia local, que la iglesia local dice, queremos que el hermanito que es buenísimo sea nuestro pastor, no solo se necesita el voto del superintendente distrital, sino el voto mayoritario de la junta consultora.
Y para que un pastor sea llamado, debe tener 2/3 partes del voto. ¿Quién inicia entonces el llamamiento pastoral? El superintendente de distrito. ¿Cómo se da el voto de renovación de llamamiento pastoral? Aquí hay otro de los errores que cometemos, porque algunos de nosotros hacemos llamamiento pastoral de acuerdo al manual de 1980. Antes de 1985, ¿cómo se hacía el voto de renovación? Era automático. Cuando el pastor había terminado sus 4 años, primero los primeros 2 años y después 4, cuando el pastor había terminado el tiempo por el cual había sido llamado, el superintendente de distrito automáticamente presidía una reunión anual en donde se votaba sí o no, si el pastor debe seguir. A partir de las décadas pasadas, el manual cambió. Lo cambió la Asamblea General y cambió el artículo 123, en donde en la renovación de un pastor, la renovación de la relación de la iglesia con el pastor se da de la manera siguiente. Quienes determinan si el pastor debe seguir no es la congregación todavía, sino quienes lo determinan son la junta de la iglesia local. El superintendente se reúne con la junta y entonces si la junta dice, si 2/3 partes de la junta dicen el pastor debe continuar, allí murió la cosa. El pastor continúa y se le anuncia a la iglesia en reunión anual. Si 2/3 partes de la junta local determinan que el pastor no debe continuar, allí no termina la cosa. Ellos votan y entonces por voto de la junta local se decide llevar al pastor a voto de renovación. Y la renovación entonces sí ya es con voto en reunión de la iglesia local. El proceso ha cambiado en los últimos 20 años. ¿Cómo se da el voto especial de un llamamiento pastoral? Es decir, cuando hay problemas en la iglesia local y no le toca al pastor, ser llamado de nuevo. El artículo 125 nos dice que cuando hay necesidad de un voto extraordinario, dice que el superintendente de distrito y la junta de la iglesia local se reúnen solo por voto mayoritario de la iglesia, de la junta de la iglesia. Entonces piden una revisión especial. Es decir, hay un pastor que tiene problemas, o hay un pastor que dice, mire hermano, fíjese que tengo unos miembros ahí en la iglesia que dice que se va a dividir y tengo problemas. ¿Sabe qué quiero? Quiero que por favor hagan un voto, que lo hagan como plebiscito. O la iglesia está por dividirse y quieren que el pastor se vaya. No es así de fácil. Para que haya un voto especial de llamamiento pastoral, es necesario que la junta de la iglesia local se reúna con el superintendente de distrito y por voto mayoritario, la junta de la iglesia local pida un voto extraordinario. Este voto debe ser anunciado con anticipación y el pastor tiene derecho a decir, mire, yo prefiero que no haya voto, y tiene derecho a 180 días para poder retirarse, dar su renuncia o irse, o al revés, que él diga pues que vayamos a voto, y si el voto dice que no, tiene un tiempo prudencial también para dejar su función pastoral. Iglesia en crisis es otra pregunta. ¿Cómo declaramos una iglesia en crisis? 126 nos dice que cuando una iglesia, cuando hay humo, cuando el río truena, decimos el dicho nuestro en América Latina, cuando el río truena es porque piedras trae. Cuando hay truenos de que la iglesia está va a haber una crisis, el manual le da autoridad al superintendente de distrito con la junta consultora. No es una decisión unilateral, porque tenemos un sistema de gobierno representativo. El manual le da autoridad al superintendente de distrito con la junta consultora para establecer mecanismos para prevenir
la crisis. Eso incluye reunirse con la junta, pero si ellos deciden que no, entonces el manual le da autoridad al superintendente distrital con la junta consultora de declarar a la iglesia en crisis con la condición de que éste sea notificado al superintendente general. No necesita la aprobación del superintendente general declarar una iglesia en crisis. Solamente necesitan informarle al superintendente general. Ahora bien, si la declaración de iglesia en crisis resulta en la remoción del pastor, entonces sí necesitan la aprobación. El manual dice que necesitan la aprobación del superintendente general.